Entonces, continuando con la semana número 7, parte 2 de los adverbios, el día de hoy vamos a continuar viendo adverbios de frecuencia. Son distintos a los adverbios de tiempo, así que ponga mucha atención, porque no solamente son distintas palabras, sino que también van en otro orden. Ahora, what are frequency adverbs? ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Muchos de ustedes se tienen que preguntar qué son, quizás no lo conocen por ese nombre. Y diferente a los adverbios de tiempo, los de frecuencia expresan qué tan seguido una acción se realiza. Por ejemplo, habla de tiempo, los adverbios de tiempo, ¿cuándo? De frecuencia, qué tan seguido lo haces. Si bien quizás no se entienda mucho la diferencia con estas definiciones simples, sí lo podemos entender con los ejemplos del vocabulario. Pero siempre mando a recordar, adverbio de tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Adverbio de frecuencia, ¿qué tan seguido se hace? ¿Conocen algunas palabras que hablen de qué tan seguido se hace algo? Ya sea en español o en inglés. ¿Qué palabras me indicarán frecuencia? Todos los días, esos tiempos. Como dice Janet, siempre, nunca, a veces. Esos son indicadores de frecuencia. Todos los días es un indicador de tiempo. Muy bien, Emanuel. No es necesario que pusieras todos, pero igual lo aprecio. Bueno, entonces vamos a ver aquí las palabras. Aquí aparecen las palabras con un supuesto porcentaje de qué tan seguido o cuál es el porcentaje en el que tú realizas estas supuestas acciones. ¿Ya? Aquí no va a estar la traducción porque después tenemos una traducción que es traducir cada uno de estos. Una actividad, mejor dicho, actividad de clase, que es traducir cada uno de estos. El primero entonces es always, que se realiza, por así decirlo, el 100% de las veces. Luego de always tenemos usually, que es una palabra que la gente la pronuncia mal a veces. Porque mucha gente dice, no, es usually. No es con ese shu, no es usually. La palabra se pronuncia usually, como usually. Usually, 90% de las veces. Normally, 80%. Often, 70% de las veces. Sometimes, 50%, ya está 50-50. Sometimes, 50% de las veces. Occasionally, 30% de las veces. Seldom, 10%. Hardly ever, 5%. Y por último, never, 0%. Bueno, estos son porcentajes simbólicos. No necesariamente tiene que ser ese porcentaje de verdad. Es solamente para que la gente pueda entender qué tan seguido se hace esto, qué tan seguido hace la acción utilizando estos adverbios de frecuencia. ¿Ya? Hay tres que terminan igual. Usually, normally, occasionally. El día de ayer hablamos de esto. ¿Qué significa que una palabra termine en li? En Querido español Charles. sería como mente, ¿o no? O sea, esa... Exactamente, exactamente. ¿Ves cómo te respondí? A palabra con mente. Muy bien. Las palabras que terminan en ly normalmente quieren decir que en español terminan en mente. Ahora, profe, ¿es siempre así? Porque en inglés siempre hay excepciones. Exactamente. En inglés hay palabras que terminan con li, pero en español no llevan li. Por ejemplo, hay uno que puede llevar y no puede llevar. Por ejemplo, la palabra, aquí lo escribí en el chat, only. Only. Si tú lo separas on, sobre, li, mente. Sobre mente, no. Only significa solo o solamente. Cualquiera de esos dos. Pero también está la palabra actually. Actually,
Ok, tú podrías leerla y decir actualmente, actualmente. Error. Esta es una palabra que se conoce como falso cognado. Actualmente se dice de otra forma. Actually significa en realidad. Por si acaso, para que lo tengan presente. En este caso, en esos ejemplos, no siempre quiere decir que una palabra que termina en li es mente. Ready no termina en li. Ready significa listo. Estar listo para alguna acción. Actualmente se puede decir currently, así se dice, currently. ¿Tiene que terminar en li? Sí, para que tengan mente al final. Exactamente. Bueno, estudiantes, saquen sus traductores o su memoria, porque la primera actividad de clase, hoy día vamos a hacer 3 actividades de clase si es que alcanzamos. Yo creo que si alcanzamos. Tenemos que completar entonces esta tabla de traducir el vocabulario que estamos viendo ahora. Así que ustedes me dicen la traducción y yo voy completando. Muy bien, Benjamín. Entonces, always significa siempre. Always, siempre. Por eso decía que era el 100% de las veces. Siempre. Luego tenemos usually, usualmente. Se parece mucho a la palabra en español. Sabemos que al terminar con li le agregamos mente. Entonces, usually, usualmente. Excelente, estudiantes. Luego viene la palabra normally, que ya Emanuel la tiene escrita. Cuando yo empiezo a hablar, ya aprieta el enter. Muy bien, Emanuel. Normally, obviamente, normalmente, que ya empezamos a bajar el porcentaje, ¿cierto? Normalmente, ya la chuté, muy bien. Normalmente, vayan anotando las traducciones ustedes también en su cuaderno, tomando nota de estas palabras. Often. Often significa 2 cosas, de hecho. Often significa, si usted va al traductor, le va a salir como a menudo. Y también significa seguido. Si tú le preguntas a alguien, ¿vienes aquí a menudo? ¿Vienes aquí seguido? Es lo mismo. Así que muy bien. ¿Depende del contexto? No depende del contexto. Yo creo al menos que puedes usar ambas palabras como sinónimo en español. Pero en inglés vamos a usar siempre often. Que tú puedes decirlo often o often, dependiendo del inglés que tú quieras hablar. Sí, hay más de un tipo de inglés por si acaso. Sometimes. A veces. Sometimes significa también 2 cosas. A veces. Algunas veces. Pueden usarlo para cualquiera de esos 2. A veces o algunas veces. Creo que el siguiente es bastante fácil. Tenemos occasionally, ocasionalmente. Muy bien. Ya la palabra que viene ahora es un poco desconocida. No es muy común usarla, de hecho, en inglés. No la usan mucho tampoco, pero sí es parte del vocabulario. Seldom. Bueno, yo no le diría raramente. Rara vez. Exacto, rara vez, Benjamín Asensio. Entonces, después de rara vez, de seldom, que como dice ahí, se hace como el 10% de las veces, decía ahí. Luego tenemos hardly ever. Ya, si traduces palabra por palabra, hardly difícilmente. Sí. Pero aquí en este contexto se refiere a
casi nunca. Hardly sí significa difícilmente, pero en el contexto de un adverbio de frecuencia, tiene que ir así, hardly ever, casi nunca. Y por último tenemos never o never, nunca. ¿Ven que tenemos aquí que va en descenso? De siempre hasta nunca. Sayonara. Ya, como pueden ver, de principio a fin, desde arriba hacia abajo, comenzamos desde siempre, usualmente, normalmente, a menudo, a veces, ocasionalmente, rara vez, casi nunca, nunca. Hola Camila, bienvenida a la clase del día de hoy. Estamos hablando de los adverbios de frecuencia. Bienvenida. I always come back. Yo siempre regreso. Exactamente, Cristóbal. Muy bien. Así que Camila, te recomiendo sacarle un pantallazo a esto porque son las traducciones de las palabras que vamos a utilizar. ¿Ya? Sacarle un pantallazo al tiro. Ahora. Now. Yo lo consideraría sinónimo, sí. Lo consideraría palabras similares. Muy buen ejemplo igual, Emanuel. ¿Continuamos o están copiando todavía? Luego de ver entonces nuestro vocabulario que vamos a usar en el día de hoy, les voy a explicar entonces cómo se usan los adverbios de frecuencia. Y los adverbios de frecuencia dice, agregamos estas palabras, los adverbios de frecuencia, lo agregamos between. ¿Qué significaba between? A ver cómo está la memoria. Entre medio, exactamente, entre medio de. Muy bien, Emanuel. Este va between, el pronombre y el verbo. Ya no va al final. Los adverbios de tiempo al final. Los de frecuencia al medio. Entre el pronombre, de que efecto espejo, entre el pronombre y el verbo. Por ejemplo, o sea, el orden, mejor dicho, antes del ejemplo, el orden va a ser pronombre, adverbio de frecuencia, verbo, acción. El mismo ejemplo con el mismo verbo antes. Antes decíamos I cook, ¿cierto? Yo cocino. Pero ahora agregamos un adverbio de frecuencia al medio. I always cook. Yo siempre cocino. Estos adverbios de frecuencia pueden ir, por ejemplo, al final, pero no son muy aceptables. No es lo correcto. Hay uno de los adverbios de frecuencia que puede ir casi donde sea, que es sometimes, algunas veces. El a veces puede ir antes del pronombre, después del pronombre, después del verbo o al final. Puede ir en cualquier parte, pero es el único. Sometimes en cualquier lado. Es solamente un dato para ustedes. Pero lo correcto para usar los adverbios de frecuencia, entre medio de el pronombre y el verbo, ahí. ¡Pum! Ahí va el adverbio de frecuencia. Yo siempre cocino. I always cook. ¿Quedó claro? Ah, ¿quedó claro? ¿Está bien? ¿Se entendió el orden entonces? Profesor, cuando se ponen adverbios de frecuencia en una oración con she, he, it, ¿de todas formas se realiza la alteración en los verbos? ¡Qué buena pregunta, Emanuel! Sí. Si tú usas un adverbio de frecuencia, el verbo igual tiene que cambiar. Ojo, esto solamente pasa con los adverbios de frecuencia. Hay otro tipo de palabras que se llaman verbos auxiliares, y ahí no cambian. Pero con lo que tú dices, sí, el verbo va a cambiar sí o sí. Los adverbios me hablan del verbo. Entonces sí tiene que cambiar. Ocurre el mismo fenómeno, no lo quise repetir,
porque dije, va a ser más de lo mismo. Pero sí, muy bien lo que dice Manuel. Con los adverbios de frecuencia, también el verbo tiene que agregar la S o ES que habíamos nombrado antes cuando utilizamos los pronombres she, he o it. Segunda actividad de clase. Completemos estas oraciones. Como siempre pido que ustedes salgan voluntarios para que me ayuden a completar entonces esta tabla. Emanuel quiere salir al tiro. Yo no me voy a negar a eso. Adelante, Manuel. Puedes completar la primera oración. Pronombre, adverbio de frecuencia, verbo. Voy a tratar de decirlo. Ok, perfecto, te escucho. I usually wake up in the morning. Ya, ahí dijiste de tiempo al final. Ojo, Okay. solamente estamos usando de frecuencia. Ya. Pero ahí puedes adelantar la pregunta esencial del día. Ok, muy bien, estimado. ¿Alguien más que quiera salir de voluntario para hacer la siguiente? Pregunto primero, ¿quién quiere salir voluntario? Para que después responda. Para que no se peleen los voluntarios. Para que no se acople mucha voz. No se peleen, da uno, tranquilos. La Janet. Vamos, Janet. Leo tu ejemplo con she. Recuerda que aquí tiene que ocurrir algo con el verbo. Pronombre, adverbio de frecuencia, verbo. Dime. He always eat pizza. Ok. She always eat pizza. ¿Así? Sí. Ok. ¿Qué falta? La S, eats. Eats. ¿No? Exactamente. She always eats pizza. Recuerda entonces con she y he. El verbo, la acción, tiene que ir entonces con una S al final. Muy bien, Janet. Siguiente víctima, perdón, voluntario. ¿Quién quiere? ¿Quién se atreve? Alguien que no entienda la materia que quiera participar para entenderla mejor. Tu Zoom está raro. ¿Por qué está raro tu Zoom? ¿Te saca? De hecho, estás aquí todavía. Chicos, necesito un voluntario más que quiera participar en el chat para seguir avanzando. La Camila, vamos Camila. Muy bien, Camila, muchas gracias por ofrecerte de voluntaria. Ahora dime entonces cómo harías esta oración con he. Puedes hacerlo escrito, puedes hacerlo hablado, como te acomode. Es que no me acuerdo cómo era el verbo que quería poner, que es irregular. Ya. Ok, pero ¿qué verbo era en español al menos? Drink. No sé si era drunk o drunk. Es drink, porque estamos hablando en tiempo presente. Drink. Ya. Ya. Ok, entonces, ¿cómo Entonces, sería? Adelante. he sometimes drinks water. Ya, he sometimes, como muy, como muy bien dijo la compañera, drinks water. Sí. Perfecto, muy bien. Excelente, Camila, te felicito.
Ok, Juan Carlos. Pero igual te recomiendo que trates de participar para que lo puedas entender ahora. Y salgas de la duda al tiro. ¿Quieres intentarlo? Equivócate y aprendamos. O si no, participa igual. ¿Alguien más que quiera intentarlo? ¿Que quiera ser voluntario? ¿Es hermoso equivocarse y aprender de eso? Exactamente. Muy bien, Cristóbal. Aunque te adelantaste porque quería el anterior de you, pero lo hiciste con we. Perfecto. We never sleep. Excelente, Cristóbal. Muy buen trabajo. Te felicito. Ya, pero necesito a alguien que me haga ahora el ejemplo con you. Uno de los que no haya participado. Si hay alguien que no le haya quedado claro, aproveche de participar ahora. You seldom go out. Muy bien. Jesús. Tú. Rara vez. Sales. Excelente. Muy buen trabajo, Jesús. Te felicito. Y me queda el último. They. Y me queda el último. They. Ok, Juan Carlos. Estamos usando adverbios de frecuencia. Now es de tiempo. Pero podemos poner aquí, y recuerda que la S va al final solamente cuando usamos he o she. Por lo tanto, aquí tu verbo debería ser run, simplemente. Ahora, un adverbio de frecuencia. Te muestro los adverbios de frecuencia. Puede ser often. Puede ser often. They often study, también como dice la Camila. Aquí Juan Carlos escoge uno de los que aparece acá. They never fight. Ya, ellos nunca pelean. Muy bien, Benjamín. Pero está en español ese. Tenía que ser en inglés. No me hagan trampa. Ahí sí. They never fight. Exactamente. They often run. Exactamente, Juan Carlos. Ahí está muy bien, entonces. Muchas gracias por sus ejemplos. Muchas gracias por participar, como siempre. Muy buena participación de todos ustedes. Te habías equivocado de lenguaje nomás, Benjamín, pero estaba bien, solamente que había que hacerlo en inglés. Los felicito. Trabajan bien ustedes, trabajan bien. Ahora es cuando algunos se preguntan, ¿se pueden mezclar los adverbios de tiempo en una oración con los adverbios de frecuencia? Sí. Puedes usar adverbios de frecuencia y de tiempo en una misma oración, siempre y cuando respetes el orden en el que deben ir. Recuerda, el de tiempo tiene que ir siempre al final y el de frecuencia entre medio de el pronombre y la acción. Ahí al medio va a ir el de frecuencia. Su significado entregará aún más información, ya que hablaremos de cuándo se realiza la acción y además qué tan seguido se hace. Eso sí, en algunos casos las oraciones van a sonar un poco extrañas, sonarían un poco mal. ¿Qué cosa quieres que repita, estimada Graciela Valenzuela, del segundo nivel medio tarde? ¿El orden? Ah, ya. Es que de hecho el orden lo habíamos visto, pero te lo repito con mucho gusto. El orden del adverbio de tiempo dice que tiene que ir siempre al final de la oración. El de tiempo, al final. El que vimos ayer, al final de la oración. Pero el adverbio de frecuencia tiene que ir entre medio de el pronombre y
el verbo. Y aquí al medio, ¡pum! Ahí al medio va el adverbio de frecuencia. Lo que acabamos de hacer recién con estos ejemplos. ¿Quedó claro? ¿Quedó bien? Perfecto. Me alegro. Recuerden que al momento de hacer la pregunta esencial, si ustedes tienen alguna duda o consulta, me pueden mandar un WhatsApp y yo cuando tenga tiempo libre le puedo mandar un audio explicándoles las cosas que tienen que corregir. Bueno, nos quedan ya los últimos 15 minutitos. Vamos a hacer la última actividad antes de pasar a la famosa pregunta esencial. Porque aquí dice, escoge 3 oraciones y agrégale un adverbio de tiempo a ellos. Por lo tanto, voy a hacer un arte conocido por muchos de ustedes. Hay un arte legendario, conocido por todos, que se llama el arte milenario del copiar-pegar. Yo sé que muchos de ustedes conocen ese arte legendario porque a veces algunas preguntas esenciales me vienen de este arte llamado copiar-pegar de Google. Sí. Bueno, entonces tenemos que completarlas. No te preocupes, Graciela, todo está bien. Emanuel quiere hacer una al tiro. Perfecto. Vamos, Emanuel. Este es tu espacio, es tu clase ahora. Voy a volver a tratar de decirlo. Ya. I usually wake up in the morning. In the morning. Muy bien, porque ahí utilizaste entonces un adverbio de tiempo al final de la oración. Excelente, buen trabajo. ¿Algún Profesor, voluntario? ¿puedo responder la segunda ya? Obviamente que sí, si lo pides tan amablemente, obvio que sí puedes Bien. hacerlo. She Adelante. always ate pizza in afternoon. In the Sí, se me afternoon. olvidó eso. Sí, el In the the. afternoon. In the afternoon. Muy bien. Ah, por si acaso, escuchen estas dos pronunciaciones de la palabra THE. La primera dice in the morning, in the afternoon. En una es the y la otra es the. Una es como con E y la otra es como con I. ¿Por qué? ¿Y Porque por la qué? siguiente palabra, cuando es vocal, se pronuncia the afternoon. Si es consonante, como en este caso es la M, the morning, the morning. No sé si sabían eso, pero hay un dato curioso también sobre el inglés. Una palabra que se escribe exactamente igual tiene dos pronunciaciones. Oh, ¿cierto? Hay muchas palabras que son así. Bueno, y el último ejemplo, ¿quién quiere completar este último ejemplo con un adverbio de tiempo? Bacán, ¿cierto? Sí. En inglés tiene sus cosas bacanas. No solamente es un... Inglés no es solamente una materia para torturar a alumnos del segundo nivel. No, también tiene sus datos curiosos. Muchas gracias, ciudadano. El tío Bancho escribiéndome. ¿Quién quiere hacer el último ejemplo? Para terminar esta oración, necesito un adverbio de tiempo. They Antes, often run in the night. in the night. The Ok. evening. In the evening. Perfecto. Ahí sí. Porque si tú puedes decir in the evening, o at night. ¿Ya? Decimos más in the evening porque es como la forma más educada de decirlo. Okay, I am understand. Ah, you understand? Perfect. I'm glad you did. Thank you. You're welcome. Qué genial, muy buen inglés. Excelente. Mañana, tarde, noche, exactamente.
participaron, que era lo importante. En inglés, sobre todo, dice aquí está llena de palabras o combinaciones de letras con diferentes pronunciaciones. Sí. De hecho, hay palabras que se escriben distintos, se pronuncian exactamente igual. Ya lo vamos a ver en algún otro momento. Pero ahora llegó el momento. Voy a poner música de tensión. Porque llegó el momento de nuestra extremadamente famosa. Espero que no corra propaganda ahora que voy a poner... Si te recuerda de qué programa es. The Essential Question. Ya, si usted recuerda qué programa es de los míos. Pregunta esencial, chiquillos. Pregunta esencial número 7 para esta semana. Dice aquí, crea, según lo visto en ojo, según lo visto en clases. Si usted no sigue el orden que yo les di, o si no sigue la estructura que yo les di, voy a saber que lo sacaron de internet. Según lo visto en clases, crea una oración usando un adverbio de tiempo. O sea, tienen que usar el orden, pronombre, vamos a hacer los efectos espejos, pronombre, verbo, adverbio de tiempo. Dice, crea también una oración usando un adverbio de frecuencia. O sea, tiene que ser pronombre, adverbio de frecuencia, verbo. Y el último, una oración usando ambos adverbios de las oraciones anteriores. Pronombre, adverbio de frecuencia, verbo, adverbio de tiempo. Tienen que hacer entonces un total de 3 oraciones. Una de cada uno. ¿Cuál es el link para la pregunta esencial de inglés? WhatsApp. Todavía no lo estoy pasando por formulario. Lit por formulario en esta semana. Inglés todavía por WhatsApp. Los adverbios de tiempo, Camila, los vimos el día de ayer. Y antes que llegaras también los repasamos. Okay. Ya, pero la materia está en la materia de la semana. Recuerda que los días lunes, cierto día Bancho, se comparte toda la materia en el WhatsApp. Sí, lo comparten lunes o martes. Lunes o martes. Ahí está toda la materia. Sí, entiendo que no haya alcanzado, pero ahí está la materia y también está la grabación subida en nuestras redes como el canal de YouTube y el canal de Facebook. Dime, Janet, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No te gusta la música de ¿Quién quiere ser millonario? Recuerden, esta pregunta vale $1.000.000. La pregunta es, usted dijo en la última una oración usando ambos adverbs de la oración anterior. ¿Puede ser en el orden que usted dijo o también puede ser orden, primero el adverbio de tiempo y después el de frecuencia? Porque usted dijo primero de frecuencia y después de tiempo. Es que en el orden va primero el de frecuencia y el de tiempo siempre va al último. Ah, ya, perfecto. Connie. ¿Ya? En la tercera tienes que usar ambos, pero tienes que usar en el orden correspondiente. Ah, perfecto, ¿Bien? entendí. Primero Perfecto. va el de frecuencia, después el de tiempo. Bien. Exacto, en el orden de la oración. Reitero, esto dice según lo visto en clases, porque tienen que usar la estructura que yo les di. Si no la usan, yo sé que lo sacaron de internet, al tiro. Por eso, limítense a hacerlo según lo que dice acá la instrucción, según lo visto en clases. Si no, yo las devuelvo. Las devuelvo, no las acepto y me lo tienen que hacer de nuevo. Sí, tampoco está tan difícil. Cada oración, 3 palabras, quizás 4 o 5 palabras la última oración. No es tanto. La pueden hacer al tiro si quieren. Sigamos. Esta pregunta esencial es por $1.000.000. Voy a parar la grabación.